Hay quienes creen que las vidas solo cambian con grandes ideas, estrategias brillantes o discursos inspiradores. Pero, ¿y si te dijera que la mayor transformación que un hombre vivió comenzó con una frase de solo 7 palabras, pronunciada por una niña sucia, hambrienta e invisible para la mayoría? ¿Suena exagerado? Tal vez estés mirando el mundo con los ojos equivocados. Esta historia no comienza en una sala de juntas, ni en una campaña millonaria de marketing. Comienza en la acera de una pastelería elegante, con una niña de 9 años mirando dulces que no podía comprar y haciendo una petición que ningún inversor del mundo podría ignorar si escuchara con el corazón. No se trata de limosna, se trata de despertar. Ethan era un millonario rodeado de lujo, velocidad y metas. Pero esa mañana, quien tenía más poder era la niña descalza frente a él. Y lo que ocurrió después no solo salvó una vida, sino que destruyó la ilusión de que el éxito es tener, cuando en realidad, el verdadero éxito es transformar. Si crees que esta es solo otra historia conmovedora, espera a ver hasta dónde llega. El frío de la mañana se sentía más cortante con el estómago vacío. Sofía, con sus 9 años y mirada profunda, no pedía mucho, solo se detenía frente a la vitrina, con los ojos pegados a los dulces, como si esperara que alguno le tuviera compasión. Es curioso cómo ciertas escenas son invisibles para muchos, pero gritan dentro de quien aún tiene sensibilidad. Aquella niña no gritaba, no hacía escándalo, solo miraba. Y a veces, el silencio tiene un volumen que solo escucha quien no ha perdido su alma en el ruido del mundo. La ropa demasiado grande, los tenis descoloridos, el cabello pegado al rostro, todo en ella contaba una historia que nadie quiso oír. Pero quien va con prisa, solo ve lo que quiere ver. La mayoría pasa de largo ante ese tipo de dolor, como si la pobreza tuviera un botón de ignorar. Solo que hay algo. Los niños no saben fingir lo que sienten. Y en ese instante, Sofía tenía en los ojos una mezcla de urgencia y dignidad. Parecía implorar por algo que iba más allá de comida. Como si dijera, ¿alguien puede verme, por favor? Fue entonces cuando un hombre bien vestido bajó de un auto negro, con traje impecable, reloj caro y rostro apurado. Ella no dudó. Se acercó con el corazón en la mano y una frase que cargaba el peso del mundo. «Señor, ¿me ayuda? Mi mamá está enferma y no tengo nada para darle de comer. Y mira, no pidió juguetes ni dinero, pidió ayuda, directa, sin rodeos». Y aunque pudiera parecer una escena común en la ciudad, ese momento sembró algo mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba, porque a veces la vida elige los encuentros más improbables para ponerlo todo patas arriba. Ethan era de esos hombres que aprendieron a medir la vida en hojas de cálculo. Tenía horario para todo, incluso para sentir. A los ojos del mundo, era un ejemplo de éxito, ejecutivo premiado, inversor solicitado, dueño de una agenda en la que cada minuto costaba caro. Por eso, cuando escuchó aquella voz infantil pidiéndole ayuda, su reacción fue casi automática. Desvió la mirada, sonrió sin alma y siguió caminando. No por crueldad, sino por costumbre. Había creado un filtro que ignoraba todo lo que no pertenecía a su universo de decisiones y cifras. Pero hay un detalle que los manuales de productividad no enseñan. Ciertas miradas se clavan en la conciencia como espinas en lana, y eso fue lo que pasó. Mientras caminaba, Ethan intentaba recordar los datos de la reunión, los nombres de los inversores, los próximos compromisos. Pero lo único que venía a su mente era el rostro de una niña cuyo nombre ni siquiera sabía, y eso lo incomodaba. Había una honestidad cruda en ese pedido, una urgencia que escapaba a su control, y Ethan odiaba perder el control. Aquí surge una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué hacer cuando una verdad incómoda irrumpe en tu rutina perfecta? Intentó racionalizar. Pensó en cuántas veces lo habían engañado en la calle, en cuántas historias sonaban demasiado dramáticas para ser reales. Pero mientras más intentaba olvidar, más recordaba. Porque el problema no era la duda sobre la niña, era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien ajeno a su mundo lo había tocado de verdad, y eso no sabía cómo encajarlo en su plan. Algunas decisiones no se toman con la cabeza, simplemente suceden. Ethan estaba en el auto, de regreso de la reunión,
pero con los pensamientos atascados en aquella vitrina y en esa frase breve que sonaba como alarma: mi mamá está enferma. Era como si algo en él hubiera salido del modo automático, y cuando pidió al conductor que diera la vuelta, no fue por lógica ni compasión, fue por incomodidad. Un tipo raro de incomodidad que aparece de vez en cuando, para sacudir a quien se ha olvidado de sentir. Al llegar, ella seguía allí, sentada en la acera, abrazando sus rodillas, como si intentara protegerse del mundo con lo poco que le quedaba. Ethan bajó del coche sin saber qué decir. No era el tipo de hombre que hablaba con niños, mucho menos con extraños, pero algo en esa escena desactivaba cualquier protocolo. Se agachó, la miró a los ojos y le preguntó su nombre. Por primera vez en años no tenía prisa, porque de algún modo sabía, allí había algo que ningún contrato millonario podía comprar. Sofía contó su historia con pausas y sencillez. Habló de su madre, que ya no podía levantarse, de la falta de comida, de la nostalgia de tiempos menos difíciles. Ethan escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, solo escuchaba, sin celular, sin reloj, sin distracciones, y entendió que ese momento no se trataba de caridad, ni de culpa, se trataba de presencia, de parar y escuchar lo que realmente importa, algo que muchos olvidamos hacer incluso con quienes viven bajo nuestro propio techo. Hay verdades que solo se comprenden cuando uno entra en la casa del otro, y eso fue exactamente lo que Ethan hizo. Sofía lo guió por callejones estrechos, entre pasajes con olor a humedad y un silencio cargado de abandono, hasta que se detuvieron frente a una puerta de madera improvisada. Allí no había un hogar, había resistencia, un solo ambiente, con un colchón en el suelo, una olla vacía y una mujer pálida acostada bajo cobijas demasiado delgadas para el frío que hacía. Era Ana, la madre, y bastó una mirada para que Ethan entendiera. Aquello era serio, grave, urgente. Es fácil juzgar desde afuera, pero quien pisa un suelo de tierra batida y ve a una madre intentando sobrevivir sin fuerzas para levantarse, comprende que la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de amparo, de acceso, de alivio. Ana intentaba sonreír, aunque el sudor le cubriera el rostro y su respiración fuera entrecortada. La niña, acostumbrada al abandono, intentaba mantenerse fuerte, pero Ethan, el hombre de los gráficos y las previsiones, por primera vez en la vida, no sabía qué hacer, y eso, viniendo de él, era casi un colapso interno. Fue en ese instante cuando la conciencia habló más fuerte que cualquier cifra en su cuenta bancaria. No había tiempo para discursos ni reflexiones profundas. Lo que había era una mujer a punto de apagarse frente a los ojos de su hija. Y ahí, amigo, o actúas, o cargas con el peso de la omisión. Ethan, sin pedir permiso a su propia lógica, decidió actuar. Porque hay momentos en que la diferencia entre lo correcto y lo urgente simplemente no existe. Y cuando eso pasa, la vida exige posicionamiento, no comodidad. Algunas acciones no necesitan planificación, necesitan coraje. Ethan cargó a Ana en brazos como quien sostiene una vida que no es suya, pero se siente como tal. Sofía subió al coche sin decir palabra, sujetando la mano del empresario como si hubiera encontrado un bote salvavidas en medio de un naufragio. El conductor, sorprendido, no hizo preguntas, y al llegar al hospital privado, Ethan no se presentó como millonario, solo dijo: ella necesita ayuda ahora, y en ese momento, eso era lo único que importaba. El ajetreo de los médicos contrastaba con el silencio de Sofía en la sala de espera. Ethan, aún en estado de shock, observaba el entorno como si lo viera todo por primera vez. El lujo del hospital, las paredes limpias, los equipos modernos, todo eso le era familiar, pero ahora le parecía injusto, porque la única diferencia entre su realidad y la de Ana era el código postal. Y mientras el equipo médico luchaba contra el tiempo, él comprendió: la distancia entre la vida y la muerte, muchas veces, es una puerta que solo se abre para quien puede pagar. La doctora salió con el rostro tenso, pero aliviado. Dijo que llegaron a tiempo. Unas horas más y el cuadro habría sido irreversible. Ethan sintió que el suelo se le escapaba, y no por miedo, sino por gratitud. En ese instante, comprendió. Ese gesto simple, casi impulsivo, acababa de salvar una vida. Y al mismo tiempo,
comenzaba a salvar otra que llevaba mucho tiempo olvidada, la suya, porque hay quienes creen que ayudar al otro es un favor, pero muchas veces es la única manera de reencontrarse con uno mismo. Después de la atención del hospital, el tiempo pareció ir más lento. Ethan y Sofía estaban sentados uno al lado del otro en la sala de espera, y por primera vez no había diferencia entre un traje caro y una ropa desgastada, solo dos personas intentando entender la vida. Él, acostumbrado a controlar reuniones con palabras calculadas, se encontró escuchando con humildad, y ella, con sus 9 años y vocabulario sencillo, contaba sueños con la ligereza de quien aún no ha aprendido a dudar de sí misma. Dijo que quería ser doctora, no por estatus, sino para cuidar de otros como cuidaron de su mamá ese día. La madurez de Sofía no venía de libros ni de escuelas caras, venía del dolor. Cada palabra suya era un recordatorio de que la sabiduría no tiene edad, tiene vivencia. Ethan escuchaba como quien descubre algo valioso, algo que el dinero no puede comprar. La niña hablaba de su deseo de estudiar, de ayudar, de hacer las cosas de otra manera, y él, tan acostumbrado a metas a corto plazo, fue invadido por un tipo de esperanza que no se puede medir. Era como si, allí, en el banco incómodo del hospital, estuviera aprendiendo todo de nuevo, en la voz de una niña. Hay conversaciones que uno nunca olvida, no por ser bonitas, sino por ser verdaderas. Ethan empezó a preguntarse en qué momento perdió esa pureza de propósito, cuando cambió el servir por el vencer, y en ese instante, comprendió que no solo Ana necesitaba ser curada, él también. Sofía, sin saberlo, estaba cosiendo algo en él que llevaba años roto, el sentido. Y es impresionante cómo a veces el mayor maestro puede ser alguien que aún no sabe escribir su nombre completo. Hay decisiones que no se toman con base en hojas de cálculo, sino con el corazón abierto. Y fue así como Ethan, incluso sin haber planeado nada, decidió cambiar el rumbo de esa historia. Al día siguiente, llamó a su abogada, a una escuela privada y a un viejo socio del mundo de la moda. El mensaje fue simple: quiero asegurar el futuro de 2 personas. Y cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió: porque ha llegado el momento de hacer algo que realmente valga la pena. No fue caridad, fue responsabilidad, fue despertar. Sofía empezó a estudiar en una escuela a la que antes solo podía mirar desde la reja del portón. Recibió uniforme nuevo, útiles escolares, alimentación balanceada, el cariño de los profesores, y por primera vez, sintió que pertenecía a algún lugar. Ana, aún en recuperación, fue acogida en un nuevo hogar y apenas mejoró, recibió una propuesta de trabajo como costurera en un atelier de confianza. No era caridad, era dignidad con documento, credencial y un salario justo a fin de mes. Porque cuando la ayuda es verdadera no paraliza, emancipa. Ethan no publicó nada en redes sociales, no dio entrevistas, simplemente lo hizo. Y esa es la belleza de las grandes decisiones. No necesitan escenario, necesitan intención. Desde afuera, puede parecer exagerado, pero quien alguna vez tuvo el alma tocada por una niña hambrienta de esperanza, lo entiende. Aquella elección no era solo generosidad, era un punto de quiebre. Y lo más curioso, Ethan pensaba que estaba cambiando la vida de Sofía y Ana, pero en realidad, estaba descubriendo que era él quien necesitaba ser salvado. El tiempo pasó, pero no borró el impacto de aquel encuentro. Al contrario, lo hizo florecer. Ana, ahora saludable, retomó su oficio con brillo en los ojos y orgullo en el corazón. Cada mañana salía temprano rumbo al atelier, con la cabeza en alto y una sonrisa que ya no era de sobrevivencia, era de realización. Su hogar era otro, no solo en estructura, sino en atmósfera. Había aroma a café recién hecho por las mañanas, cuadernos de Sofía sobre la mesa, y una energía de renacimiento que gritaba: lo logramos sin perder nuestra esencia. Sofía, por su parte, era el tipo de alumna de la que los profesores hablaban en la sala de maestros. Curiosa, dedicada, llena de preguntas, y sobre todo, llena de empatía. No se destacaba solo por sus notas, se destacaba por la forma en que trataba a los compañeros, por cómo ayudaba a los más tímidos, por cómo agradecía incluso al recibir un lápiz prestado, como si cada gesto suyo fuera un recordatorio de dónde vino y hacia dónde quería llegar.
Porque quien aprende a valorar lo poco, transforma lo mucho en herramienta, no en vanidad. Ethan comenzó a visitarlas con frecuencia. A veces llevaba flores, otras veces libros, y muchas veces solo oídos. La relación entre ellos ya no era de ayuda, sino de afecto. Era como si, en aquel hogar sencillo, hubiera encontrado algo que su mansión jamás le ofreció: pertenencia. Y cuanto más se acercaba, más comprendía que no existe éxito que valga la pena si te aleja de las personas. Él, que antes medía la vida en metas trimestrales, ahora la medía en la cantidad de sonrisas que veía al llegar a esa puerta. Y eso, amigo mío, es lo que realmente importa. A veces, todo lo que necesitamos es una sacudida en el alma. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Ethan. El hombre de las ganancias, de los premios empresariales y de las hojas de cálculo impecables, comenzó a replantearse todo: sus inversiones, sus prioridades, sus silencios. Miraba hacia atrás y veía un rastro de conquistas, pero también de ausencias. Había construido un imperio, pero no recordaba la última vez que tuvo una conversación sincera con alguien fuera de su círculo de poder. Y ahora, una niña de 9 años le había devuelto lo que el mundo de los negocios le había quitado: propósito. Inspirado por la valentía y la verdad de Sofía, Ethan empezó a salir de su burbuja. Visitaba otras familias de la misma comunidad, preguntaba sus nombres, escuchaba sus historias, y al darse cuenta de cuántas Sofías y Anas existían invisibles en las esquinas, tomó una nueva decisión. Creó una fundación para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. Pero no era cualquier ONG, era un puente, un lugar donde cada persona tenía nombre, historia, voz, donde no se ofrecía caridad, sino oportunidades. Poco a poco, su imagen en el mundo corporativo también cambió. Algunos colegas lo llamaban demasiado idealista, otros, despilfarrador de recursos. Pero Ethan ya no jugaba el mismo juego. Había comprendido que el verdadero retorno de la inversión no viene solo de los dividendos, viene del impacto que dejas. Y cuanto más veía las transformaciones sucediendo allí, en esa comunidad, más tenía la certeza de que estaba en el camino correcto. Porque al final, no se trata de lo que tienes, se trata de lo que haces con lo que tienes. Los años pasaron como hojas en viento otoñal. Sofía ya no era la niña de la acera, era una joven adulta, con bata blanca, sonrisa firme y mirada llena de historias. El día de su graduación, el auditorio estaba lleno. Entre aplausos y lágrimas, subió al escenario, tomó el micrófono y miró directamente al público. Y entonces, con voz serena, dijo: todo comenzó con una súplica desesperada y un corazón que decidió escuchar. En ese momento, Ethan se levantó, emocionado, no como empresario, sino como un hombre transformado. La audiencia aplaudía, pero quienes estaban allí desde el principio sabían que aquello era mucho más que una conquista académica. Era el cierre de un ciclo, sí, pero también el comienzo de otro. Sofía no solo se graduó, inspiró a otras niñas de la comunidad, colaboró voluntariamente en proyectos de la fundación y se aseguró de nunca olvidar de dónde venía. La bata blanca era, sí, un símbolo, pero lo que realmente brillaba era la historia cosida con lucha, dignidad y reconexión. Y Ethan, al verla allí, entendió que nada, absolutamente nada, de lo que había hecho en la vida había sido tan importante como ese día. Porque salvar una vida es un milagro, pero transformar destinos, eso es legado. Sofía no solo salvó a su madre, se salvó a sí misma, a su comunidad, y, sin saberlo, también salvó a un hombre que, hasta entonces, solo sabía acumular conquistas, pero no sabía para quién. Y ahora lo sabía, porque al final a veces en la súplica más simple, se esconde el giro más profundo. Ahora que llegaste hasta aquí, respira hondo y responde con honestidad. ¿Cuántas veces ignoraste a alguien como Sofía? ¿Cuántas veces pasaste de largo ante alguien pidiendo ayuda, no porque fueras cruel, sino porque estabas demasiado ocupado con tus propios problemas? Duele admitirlo, pero es necesario, porque esta historia no es solo sobre caridad o empatía, es sobre conciencia. Conciencia de que, a veces, el otro no está allí para ser salvado, sino para recordarte algo que tú olvidaste: quién eras antes de construir tantas defensas.
La mayoría vive como Ethan antes del restaurante, rodeados de éxito, de metas, pero completamente alejados de lo que realmente importa. Gente que mira pero no ve, que escucha pero no oye, que ayuda, pero solo si entra en su agenda. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve conquistar el mundo si en el proceso pierdes la capacidad de preocuparte por lo que está al lado? Sofía no apareció en la vida de Ethan por casualidad, y quizás esta historia tampoco llegó a ti por casualidad. Tal vez necesitabas escuchar esto ahora. Alguien está esperando que lo veas. Alguien, tal vez dentro de tu casa, tal vez en la calle donde trabajas, o incluso dentro de ti mismo, está pidiendo auxilio en silencio. Y la pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo? ¿O vas a elegir actuar diferente a partir de ahora? Mira, no se trata de repartir dinero ni de salvar el mundo. Se trata de presencia, de detenerte y decir, «Hey, estoy aquí, cuéntame tu historia». Es increíble lo que una escucha genuina puede sanar. Es increíble cómo un gesto simple, una comida, una conversación, una mirada, puede convertirse en el punto de giro en la vida de alguien. No necesitas ser millonario para eso. Solo necesitas estar dispuesto. Y si piensas que el impacto debe ser gigante, déjame decirte algo. El verdadero impacto comienza en lo pequeño. Comienza con cómo tratas a la señora de la limpieza, con el tiempo que le dedicas a tu hijo al final del día, con el buenos días que das con los ojos y no solo con la boca, con el respeto con el que escuchas a alguien que piensa diferente. Eso, amigo, amiga, es donde nacen las revoluciones más poderosas. Tal vez estás atravesando un momento difícil y piensas que no tienes nada que ofrecer, pero créeme, tienes más de lo que imaginas. A veces, una mirada verdadera lo cambia todo. Un consejo sincero salva. Un abrazo evita un abismo. Y si lo dudas, recuerda la historia que acabas de ver. Una niña cambió el rumbo de un hombre que lo tenía todo, excepto sentido. Ella no tenía influencia, no tenía seguidores, pero tenía coraje. Y eso fue más fuerte que cualquier fortuna. Así que te dejo algunas preguntas para llevar contigo de ahora en adelante. ¿Qué has hecho con lo que sabes? ¿A quién han impactado tus elecciones? ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a alguien, sin prisa, sin celular, sin distracción? Y lo más importante, ¿en quién te estás convirtiendo? Porque al final, no te recordarán por los autos que compraste, ni por las metas que lograste. Te recordarán por cómo hiciste sentir a los demás, por las semillas que plantaste, por las vidas que tocaste, muchas veces sin darte cuenta. Esta historia es real, y la tuya también puede serlo. Puedes ser Ethan, o puedes ser Sofía, o quizás eres alguien que lleva un pedacito de los dos en el pecho. Lo que importa es lo que vas a hacer con eso a partir de ahora. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a fingir que nada cambió? ¿O vas a levantarte y empezar a hacer la diferencia, comenzando con algo pequeño, hoy mismo? Por eso, te invito. Comenta aquí abajo cuál fue el momento más impactante de esta historia para ti. ¿Fue cuando ella pidió ayuda? ¿Cuando él dudó? ¿Cuando ella se graduó? ¿O cuando él finalmente entendió que nunca fue sobre dinero, sino sobre humanidad? Y más, comparte este video con alguien que amas. Alguien que necesita ser recordado de que todavía podemos ser el bien en la vida de alguien. Alguien que quizás esté cansado del cinismo del mundo y necesite una chispa de esperanza. Y si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña los próximos videos. Aquí, encontrarás más que historias emocionantes. Encontrarás reflexión, conciencia, coraje y sobre todo, una comunidad entera de personas que también decidieron no vivir en piloto automático, porque la próxima historia puede empezar contigo, y el próximo impacto puede estar esperando solo un gesto tuyo para suceder.